En el verano de 1974, en territorio de Alemania Occidental, la selección polaca cautivó a la afición mundial, creando un cuento de hadas moderno en el mundial. En una época dominada por el fútbol total neerlandés, las Águilas Blancas del entrenador Kazimierz Gorski exhibieron un estilo de juego ofensivo, veloz y espontáneo, conocido como fútbol total. Con una generación de jugadores excepcionalmente talentosos, derrotaron a gigantes como Argentina e Italia. Y lo más destacado fue su victoria por 1-0 sobre Brasil en el partido por el tercer puesto, consiguiendo la codiciada medalla de bronce. Su éxito no se limitó a los logros. Su estilo de juego dedicado se convirtió en un recuerdo imborrable para toda una generación de amantes del fútbol. Pero detrás de esos momentos gloriosos sobre el terreno de juego se encontraban individuos con destinos muy diferentes. Han pasado 50 años, y el tiempo ha marcado cruelmente sus vidas. Algunos han continuado conquistando nuevas cimas como entrenadores, otros han optado por una vida de aislamiento, otros se han visto atrapados en el torbellino de la fama y la fortuna, y otros han tenido que terminar su trayectoria en una dolorosa tragedia. Repasemos la tumultuosa trayectoria de los jugadores que formaron el alma de aquella generación dorada del fútbol polaco. Kazimierz Dejna era el general del mediocampo polaco, reconocido por su inteligencia y precisión en cada jugada. Como media punta y capitán, vistiendo el dorsal 12 del Legia de Varsovia, se convirtió en el cerebro y el corazón del equipo a la temprana edad de 26 años. Con su serenidad, su visión de juego y su capacidad para controlar el ritmo como un director de orquesta, Dejna dejó huella con potentes disparos de larga distancia y pases que destrozaban las defensas. En 1974, quedó tercero en la votación del Balón de Oro, junto a Johan Cruyff y Franz Beckenbauer, consolidando su estatus de jugador de talla mundial. Tras el Mundial, la carrera de Dejna dio un giro decepcionante. Debido a la normativa vigente, no se le permitió jugar en el extranjero antes de los 30 años, lo que le impidió jugar en el Real Madrid o el AC Milan. Al fichar por el Manchester City, las lesiones le impidieron brillar. Finalmente, volvió a encontrar la alegría en Estados Unidos con los San Diego Sockers, donde se convirtió en una estrella del fútbol sala. Fuera de la cancha, Dejna era un artista de espíritu libre pero crédulo. Protagonizó Escape of Victoria junto a Pelé y Sylvester Stallone, pero lo perdió todo a manos de un entrenador fraudulento. En sus últimos años, vivió una vida solitaria en el extranjero, enfrentándose a dificultades económicas y nostalgia. La soledad de Dejna en la cancha reflejaba su verdadera identidad. Un genio adelantado a su tiempo, pero perdido en la realidad. Ese viaje terminó trágicamente la noche del 1 de septiembre de 1989 en San Diego, cuando falleció a los 41 años en un accidente automovilístico. Su fallecimiento conmocionó a Polonia. Años después, sus cenizas fueron llevadas de vuelta a Varsovia, donde la afición lo conmemoró como un ícono inmortal. Grzegorz Lato. Un torbellino por la banda derecha, capaz de lanzarse al ataque y liquidar a sus rivales de un solo golpe, jugando como extremo derecho. Con el dorsal 16 y con tan solo 24 años, Lato jugó en el Stal Mielec y se convirtió en una pesadilla para todas las defensas. Si Dejna era el cerebro de Polonia, Lato era las piernas con motores a reacción, jugando con una velocidad vertiginosa y un extraordinario instinto goleador. Sus 7 goles como máximo goleador del Mundial de 1974 lo decían todo. Entre ellos, el momento en que sprintó desde el centro del campo, dejando atrás a los defensas brasileños para marcar el gol decisivo en el partido por el tercer puesto. Es una clara prueba de la sangre fría, la agudeza y el instinto asesino de Lato. A diferencia del trágico final de Dejna, Lato tuvo una carrera tras su retiro como jugador, intensa y controvertida. Tras retirarse del fútbol en México y Canadá, regresó a Polonia y emprendió una carrera política. Fue senador y, en la cúspide de su carrera, fue elegido presidente de la Federación Polaca de Fútbol, PSAPN. Sin embargo, el trono del poder se convirtió en el lugar que destruyó la imagen del antiguo héroe. La presidencia de Lato estuvo envuelta en acusaciones de corrupción, autoritarismo y decisiones contrarias a la afición. Se convirtió en blanco de críticas y abucheos en las gradas, los mismos lugares donde antes se coreaba su nombre. El contraste entre Lato, el jugador, y Lato, el político, es una gran paradoja.
En el campo, su dedicación infunde alegría, pero al asumir el frío poder, su antigua sencillez se desvanece, reemplazada por la imagen de un funcionario burocrático. Hoy, a sus 74 años, Grzegorz Lato se ha retirado a una vida más tranquila tras las tormentas políticas. Si bien persisten las controversias en torno a su rol como entrenador, la historia siempre recordará al hombre calvo con la racha fulgurante de 1974. Sigue siendo el único máximo goleador de la Copa Mundial en la historia del fútbol polaco, un icono inquebrantable en cuanto a sus logros profesionales. Robert Gadocha, el mago de la banda izquierda, que transformaba cada jugada en un espectáculo hipnótico, jugando como extremo izquierdo con el dorsal 18. Y a los 28 años, en la cima de su carrera, Gadocha jugó en el Legia de Varsovia y rápidamente fue reconocido por los expertos como el mejor extremo izquierdo de la liga ese año. Su deslumbrante regate y sus centros impecables proporcionaban un suministro inagotable de balones al ataque polaco. Gadocha era un jugador discreto pero extremadamente peligroso, que marcaba la diferencia, algo que los rivales solo percibieron cuando ya era demasiado tarde. La vida de Gadocha después del torneo fue una historia llena de misterio y escándalo. Fue uno de los primeros jugadores en dejar Polonia para ir a Francia, Nantes y posteriormente a Estados Unidos. Sin embargo, su reputación se vio manchada por una acusación histórica. Se rumoreaba que, en el Mundial de 1974, la selección argentina le dio a Gadocha una bolsa con dinero en efectivo por valor de $18,000, una fortuna en aquel entonces, para animar a Polonia a derrotar a Italia. Gadocha fue acusado de guardar el dinero para sí mismo sin compartirlo con sus compañeros. Debido a este rumor, su relación con sus antiguos compañeros de equipo casi se rompió por completo. Gadocha decidió desaparecer. Se instaló en Florida, y cortó todo contacto con el fútbol polaco durante décadas. En el campo, Gadocha era famoso por sus impredecibles habilidades de regate que desorientaban a los defensas. Fuera del campo, realizaba una maniobra de regate similar a la de su pasado, evitando a los medios y optando por una vida solitaria. Sigue siendo uno de los mayores enigmas de la generación dorada. Hoy, en sus últimos años, Robert Gadocha vive tranquilamente en Sarasota, Rara vez concede entrevistas y casi nunca asiste a reuniones de exjugadores. La historia de su extraordinario talento siempre está acompañada de preguntas sin respuesta sobre su personalidad y la soledad que eligió. Jan Tomaszewski llegó al Mundial de 1974 con el sarcástico apodo de «el payaso de los guantes» que le había dado la prensa inglesa. Pero él transformó esa burla en admiración. Tomaszewski hizo historia al convertirse en el primer portero en parar 2 penaltis en un mismo mundial, incluido el de Uli Hoeneß contra Alemania Occidental. Con su estilo algo excéntrico como portero, pero con reflejos extraordinarios. Fue el hombre araña que atormentó a muchos delanteros de élite. Tras retirarse del fútbol, Tomaszewski no optó por la paz. Se convirtió en uno de los comentaristas y expertos de fútbol más francos de Polonia. Era conocido por su carácter intrépido y franco, criticando con facilidad a la selección nacional, a la federación e incluso a sus excompañeros si cometían errores. Incluso entró en política y se convirtió en miembro del Parlamento, donde mantuvo su estilo confrontativo. El rol de portero, estar solo en primera línea, enfrentándose a todo el equipo rival, ha forjado su personalidad. Tomaszewski siempre ha sido un lobo solitario contra el mundo, ya sea en la portería o en televisión. No le importa ser antipático, siempre y cuando pueda decir la verdad a su manera. Hoy en día, Jan Tomaszewski sigue siendo un rostro familiar en los medios polacos. A pesar de su edad, su entusiasmo y agudo ingenio permanecen inalterados. Es la prueba de que un héroe no tiene por qué ser necesariamente simpático, sino un hombre de carácter. Henryk Kasperczak, el guerrero silencioso del mediocampo, la base sobre la que todo el sistema ofensivo de Polonia funcionaba a la perfección. Jugando como mediocampista defensivo, con el dorsal 13 y con 27 años, Kasperczak jugó en el Stal Mielec y personificó el papel de caballo de batalla
en su sistema táctico. Zydane era la artista que inspiraba el ataque. Kasperczak era el pulmón diligente e incansable que solucionaba todos los problemas en el mediocampo. Su resistencia, disciplina y entradas precisas se convirtieron en la sólida base que permitió a las estrellas del ataque brillar. El aspecto más fascinante de Kasperczak reside en su posterior e ilustre carrera como entrenador. En lugar de elegir la glamurosa Europa, se aventuró en el continente africano. Kasperczak se convirtió allí en una leyenda, liderando a equipos como Túnez, Malí, Senegal y Costa de Marfil a la Copa Africana de Naciones, CAN, y al Mundial. Los africanos lo conocían con respeto como el Mago Blanco. Su vida fue un viaje constante, una notable adaptación cultural y una valiente exploración de nuevas tierras. En el campo, fue un servidor silencioso de sus compañeros. Durante su carrera como entrenador, continuó siendo un mentor dedicado, impulsando a los talentos del fútbol africano a alcanzar la cima mundial. Kasperczak encarna el trabajo duro y la visión internacional. Hoy, Henryk Kasperczak disfruta de su jubilación tras viajar por el mundo. Es respetado tanto en Polonia como en África, como embajador del fútbol, quien llevó las filosofías futbolísticas de Europa del Este a tierras lejanas. Antoni Szymanowski, una muralla de velocidad en la banda derecha, un jugador que infundía miedo en cualquier rival que se atreviera a entrar en su área, jugando como lateral derecho. Con el dorsal 4 y con tan solo 23 años, Szymanowski jugaba en el Wisła Cracovia, pero ya había alcanzado la categoría de jugador de élite. En 1974, fue considerado uno de los mejores laterales derechos del planeta gracias a su agilidad, fuerza y, sobre todo, a su moderna mentalidad de carrilero ofensivo. A lo largo del torneo, jugó todos los minutos de los 7 partidos, contribuyendo de forma crucial a la solidez de la defensa polaca. En contraste con su brillante carrera, la vida personal de Szymanowski estuvo plagada de turbulencias y tragedias familiares que rara vez compartió. Fue una leyenda del Wisła Kraków, pero a menudo se le subestimó en comparación con su verdadero talento. Tras retirarse, vivió una vida bastante aislada, trabajando como entrenador de juveniles, pero siempre alejado del brillo y el glamour mediático. Hubo periodos en los que enfrentó dificultades económicas y el anonimato público. Szymanowski es un auténtico héroe silencioso. En el campo, corre incansablemente de un lado a otro por la banda. Fuera del campo, también soporta las cargas de la vida con serenidad y sin quejarse. Actualmente, Antoni Szymanowski vive tranquilamente en Cracovia, aunque se le menciona con menos frecuencia en la prensa que a Lato o Tomaszewski. Para los expertos, sigue siendo el mejor lateral de la historia del fútbol polaco, un referente de habilidad que nadie ha superado aún. Andrzej Szarmach, el diablo del ataque polaco, que saltaba al campo con una melena rebelde y un estilo de juego que aterrorizaba a los rivales. Jugando como delantero, con el dorsal 17 y tan solo 23 años, Szarmach jugó en el Górnik Zabrze, pero rápidamente se convirtió en la mayor revelación del torneo. De suplente, irrumpió con 5 goles, superado solo por Lato, gracias a su superior habilidad aérea y su ferocidad en cada entrada dentro del área. Su estilo agresivo y tenaz, y su espíritu intrépido lo convirtieron en una pesadilla para cualquier defensa. Tras el Mundial, Szarmach tuvo una carrera fructífera en el Auxerre francés. Se convirtió en una leyenda allí, anotando casi 100 goles. Fue el favorito del reconocido entrenador Guy Roux y mentor de Eric Cantona. Szarmach optó por un estilo de vida caballeroso, educado, tranquilo y profesional. Hoy, Andrzej Szarmach vive recluido en Francia. Ha tenido algunos problemas de salud y rara vez aparece en público. Sin embargo, cada vez que se menciona a El Diablo de 1974, los fans aún recuerdan a un asesino de rostro angelical y cabezazos atronadores. Adam Muszał, el guerrero duro de la banda izquierda, listo para afrontar cualquier entrada con una determinación inquebrantable, jugando de lateral izquierdo. Con el dorsal 9, a los 25 años, Muszał jugó en el Wisła de Cracovia y fue un símbolo de férreo espíritu de lucha.
Es famoso por su tarjeta roja en la semifinal empapada contra Alemania Occidental, un momento que demostró que su pasión a veces trascendía los límites. Sin embargo, Musiał siempre fue visto como un defensa de acero, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger la portería polaca. Fuera del campo, Musiał era el humorista del equipo, siempre provocando risas entre sus compañeros. Tras retirarse, se convirtió en un dedicado entrenador y director de estadio. Su vida se desarrolló en el cariño de amigos y colegas gracias a su personalidad directa y sincera, y a su gran corazón. Pero esa risa se desvaneció. En noviembre de 2020, Adam Musiał falleció a los 71 años. Su fallecimiento dejó una profunda sensación de pérdida en la generación dorada, como si hubieran perdido a un hermano más cercano. Partió, llevándose consigo el recuerdo de sus feroces placajes y una juventud gloriosa. Jerzy Gorgon, un gigantesco muro blanco que custodiaba la portería polaca, un jugador cuya mera presencia hacía dudar a cualquier delantero. Jugando como central, con el dorsal 5 y con tan solo 24 años, Gorgon jugaba en el Górnik Zabrze, pero ya había alcanzado un nivel de élite mundial, con una altura de 1,92 metros, una cifra casi extraordinaria en 1974. Era conocido como el gigante de la defensa. A lo largo de 7 partidos, Gorgon no abandonó el campo ni un solo minuto, convirtiéndose en el rey de los duelos aéreos y el escudo más sólido frente a la portería de Tomaszewski. No solo era excelente en defensa, sino que también contaba con potentes disparos de larga distancia que cualquier defensa rival temía. La presencia de Gorgon infundía una sensación de seguridad absoluta a todo el equipo. Lejos de la alegría del Mundial, la vida de Gorgon tomó un rumbo extremadamente privado. Tras convertirse en leyenda con el Górnik Zabrze, se mudó a Suiza para jugar en el St. Gallen en 1980. El tranquilo ambiente suizo parecía encajar a la perfección con su personalidad, tanto que decidió establecerse allí definitivamente tras retirarse. Gorgon se distanció por completo del fútbol polaco. Rechazó casi todas las solicitudes de entrevista. No participó en programas de telerrealidad ni trabajó como comentarista como sus compañeros. Trabajó para una empresa comercial. Luego entrenó equipos juveniles amateurs e incluso trabajó en una academia deportiva, viviendo la vida de un ciudadano suizo común y corriente. En cierto momento, los aficionados polacos casi perdieron el contacto con él, como si el otrora gigante se hubiera desvanecido en la niebla de los Alpes. Hay una extraña similitud entre Gorgon dentro y fuera del campo. En el campo, usa su imponente físico para proteger la portería de todo peligro. En la vida, también construye un muro igualmente sólido e invisible para proteger su privacidad y la de su familia del escrutinio mediático. Es un gigante silencioso, tanto en el fútbol como en la vida. Hoy, a sus 70 años, Jerzy Gorgon sigue viviendo tranquilamente en Suiza. Aunque ha optado por olvidar la gloria, la afición polaca nunca lo ha olvidado. La imagen de un defensa central alto y rubio, erguido como un faro contra las tormentas del Mundial de 1974, sigue siendo un referente imborrable para todos los defensas polacos que le siguieron. Władysław Żmuda, el joven central de rostro aniñado pero con una voluntad de hierro que asombró al mundo en el Mundial de 1974. Jugando de central, con el dorsal 9 y con tan solo 20 años, Żmuda jugó en el Guardia Varsovia, pero demostró una serenidad que no correspondía a su edad. Junto al gigante Gorgon, disputó los 630 minutos del torneo sin cometer un solo error. Su juego inteligente, su rápida percepción de la situación y sus precisas intercepciones hicieron de Żmuda el complemento perfecto para la fuerza de Gorgon. Aunque el premio no fue entregado oficialmente por la FIFA en aquel momento, fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo, una clara muestra de su talento y notable madurez. La carrera de Żmuda después de 1974 fue una trayectoria increíblemente duradera. Estableció un récord sin precedentes. Participó en 4 mundiales, 1974, 1978, 1982, 1986, y disputó 21 partidos en el torneo, una cifra envidiable incluso para las superestrellas mundiales. Recorrió Italia jugando para el Hellas Verona y el Cremonese antes de mudarse a Estados Unidos para jugar con el New York Cosmos.
Sin embargo, su carrera también se vio afectada por graves lesiones de rodilla, consecuencia de jugar al máximo nivel de forma continua desde muy joven. Tras retirarse como jugador, Żmuda se convirtió en entrenador, dirigiendo equipos juveniles polacos y ejerciendo como entrenador asistente de la selección nacional. Fue un mentor dedicado, discreto pero con autoridad. La calma fue el principio rector de la vida de Żmuda. En el campo, jamás entró en pánico. Ya fuera Brasil o Alemania Occidental su rival. Fuera del campo, afrontó altibajos, lesiones y la presión del entrenador con una actitud serena y firme. Encarnó la estabilidad y la fiabilidad. Hoy en día, Władysław Żmuda sigue vinculado al fútbol como asesor y miembro activo de la Asociación de Veteranos. Es un veterano muy respetado. Su legado no se limita a títulos, sino también a su ejemplo de profesionalismo y lealtad inquebrantable a su país durante más de 2 décadas. Zygmunt Maszczyk, el incansable maestro del mediocampo polaco, quien mantuvo la Sinfonía de 1974 funcionando a la perfección de principio a fin, jugando como mediocampista central, con el dorsal 11, y a sus 29 años, el mayor en la alineación titular, Maszczyk jugó en el Ruch Chorzów y ejerció como un líbero implacable. Se movía por todo el campo, disputando ferozmente y recuperando constantemente el balón, creando espacios para que los atacantes más arriba se expresaran con libertad. Un guerrero silencioso, Maszczyk siempre asumía las tareas más pesadas, raras veces vistas en cámara, pero de vital importancia para el equilibrio del equipo. Maszczyk es un icono de Silesia, la tierra de los mineros trabajadores de Polonia. Tras el Mundial, continuó jugando para el Ruch Chorzów, ganando numerosos campeonatos nacionales antes de mudarse a Francia para jugar los últimos años de su carrera. La vida de Maszczyk entre bastidores fue bastante singular. Tras retirarse, él y su familia se mudaron a Alemania. Allí, eligió una vida completamente alejada del fútbol de élite. Vivió como un trabajador común, humilde y sencillo. En sus últimos años, enfrentó algunos problemas de salud, pero siempre mantuvo el optimismo de un veterano militar. La filosofía de sacrificarse por el bien común se ha reflejado en la vida de Maszczyk. En el campo, corría por los demás. Fuera del campo, aceptó dejar su ciudad natal y trabajar con ahínco para asegurar el futuro de su familia. No buscaba la gloria personal, su alegría provenía de la estabilidad de quienes lo rodeaban. Actualmente, Zygmunt Maszczyk vive su vejez en Alemania, aunque rara vez aparece en los medios polacos. Siempre que se menciona a la generación de 1974, sus compañeros le muestran un respeto especial. Lo llaman el pulmón del equipo, el que respiró por todo el equipo en sus momentos más críticos. Leszław Ćmikiewicz, un jugador estratégico desde el banquillo, siempre apareciendo en el momento justo para cambiar el rumbo del partido según los planes del entrenador Kazimierz Górski. Jugando como centrocampista defensivo, con el dorsal 14 y 25 años, Ćmikiewicz jugó en el Legia de Varsovia, pero rara vez fue titular, aunque disputó 6 partidos. Sin embargo, su importancia era innegable. Siempre que Polonia necesitaba reforzar su mediocampo, mantener el marcador o aumentar su dureza contra rivales fuertes, el nombre de Ćmikiewicz era siempre la primera opción. No entraba para lucirse, sino para romper el ritmo del rival, interrumpiendo el juego con su astucia y excelente lectura del juego. A diferencia de muchos de sus compañeros que decidieron retirarse, Ćmikiewicz, tras retirarse, se convirtió en uno de los representantes más activos de la generación dorada. Se dedicó por completo a la docencia, trabajando como asistente de su antiguo mentor, Górski, y posteriormente dirigió al equipo olímpico polaco. Además de su experiencia profesional, Ćmikiewicz es un orador elocuente y un pensador agudo. Aparece frecuentemente en los medios de comunicación, participa en actividades sociales y actúa como un guardián de la llama de la memoria del equipo. Conecta a los demás miembros, organiza reuniones y siempre está dispuesto a contar anécdotas históricas a las nuevas generaciones. En el campo, es el hombre de confianza encargado de mantener el control del juego. Fuera de él, es un guardián de los valores históricos. Su papel de suplente se ha transformado en el de representante oficial.
un embajador comprometido del fútbol polaco. Hoy, Lesław Chmikiewicz sigue profundamente involucrado en el fútbol en sus últimos años. Es como un diccionario viviente, un testigo apasionado de la historia. Para él, el Mundial de 1974 no es solo el pasado, sino una lección inagotable y una fuente de inspiración que debe transmitirse para siempre. Jan Domarski, el héroe de Wembley, símbolo del espíritu que llevó a Polonia al Mundial de 1974 con un gol histórico que enloqueció a toda la nación. Jugando como delantero, con el dorsal 10, y a los 27 años, Domarski jugó en el Stal Mielec y llegó al torneo con una gloria excepcional. Sin embargo, en la fase final, la aparición del joven talento, Andrzej Sarmach, lo obligó a aceptar un puesto de suplente. Aún así, Domarski nunca mostró insatisfacción. Jugando solo 3 partidos con un total de 122 minutos, siempre entró al campo con un entusiasmo absoluto, aguantando el balón, desplazándose, creando espacios para que Lato o Sarmach brillaran. Domarski es un ejemplo vivo de profesionalismo, sacrificio y lealtad a los colores de su país. La carrera de Domarski en clubes estuvo estrechamente ligada a la época dorada del Stal Mielec, donde él y su compañero de equipo Grzegorz Lato formaron una dupla formidable, ayudando al equipo provincial a ganar el campeonato polaco en 2 ocasiones. Posteriormente, jugó en Francia, Nîmes Olympique y Estados Unidos. En marcado contraste con la gloria de su gol en Wembley, la vida cotidiana de Domarski es notablemente sencilla. Es tranquilo, reservado y tan humilde que cuesta creer que alguna vez fue el hombre que causó tanto sufrimiento a Inglaterra. Tras retirarse, regresó a su ciudad natal, Rzeszów, para entrenar a equipos locales y regionales. Vive alejado de los medios, cumpliendo felizmente su rol de abuelo y padre. Domarski encarna el principio de conocerse a uno mismo y conocer al rival. En el campo, sabe cuándo dar un paso atrás y dejar que sus compañeros brillen. En la vida, nunca se duerme en los laureles. Para él, el gol en Wembley es un hermoso recuerdo, pero no algo que le obligue a exigir un trato especial. Es un auténtico héroe con los pies en la tierra. Hoy, a sus 80 años, Jan Domarski vive una vida sana y tranquila en Rzeszów. Aún lo invitan con frecuencia a eventos conmemorativos, pero nunca habla demasiado de sí mismo. Es un símbolo viviente que nos recuerda que, a veces, la persona con mayor mérito no es necesariamente la que lleva más tiempo en el candelero.